13 y 14 próximos de noviembre se va a realizar en la Universidad Católica un seminario que tiene que ver con los desafíos para el desarrollo y la seguridad y que me parece muy interesante abordar respecto de alguna situación que tiene que ver con nuestro continente. Por un lado, decir que afortunadamente nuestra Latinoamérica está viviendo procesos de paz desde hace ya bastante tiempo. Sin embargo, hay fenómenos de crímenes organizados. Está con nosotros Mario Montoto, que es un conocido empresario y el director de Taeda, de la editorial. Gracias por estar con nosotros, Mario. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Por favor, esto que decíamos, hay primero una cosa buena, que hay un fenómeno de paz generalizada en la región, pero por otro lado hay también fenómenos que se han masificado y que tienen que ver con el delito organizado, ¿no? Así es. Centralmente con amenazas como no solo el narcotráfico, sino como la trata de personas y delitos tan o más graves que estos, que desgraciadamente han generado una transversalidad en todos nuestros países latinoamericanos, que inclusive trascienden las fronteras de América Latina, porque no solo en Centroamérica, no solo en México, no solo en los países que habitualmente estamos acostumbrados a hablar de estos temas, sino que ya en algunos barrios en el propio Estados Unidos, en barrios de ciudades importantes, hay como una latinoamericanización, si se podría permitir este neologismo, del delito, ¿no? Aquí mismo hablamos en Infobae TV sobre lo que había sido el atentado con 14 balazos a la casa, a la residencia personal de Antonio Bonfatti en Rosario, y tema que todavía no está esclarecido, dicho sea de paso. Y recuerdo que usted hablaba, en México se empezó con este tipo de fenómenos, más el fenómeno del narcotráfico. ¿Se avanzó en algo en el combate contra la narcocriminalidad? Yo creo que sí. Lo más importante que se ha avanzado es que de a poco esta sociedad, nuestra sociedad, como ha ocurrido en otras sociedades de países latinoamericanos, ha tomado profunda conciencia de que este es un tema grave y que es un tema que debe ser abordado con la seriedad y con la jerarquía que el tema merece, que no es un asunto más de la discusión politiquera, entre comillas, sino que es una necesidad de tener sobre esta problemática una mirada de Estado, ¿no? Una mirada que trasciende inclusive los gobiernos circunstanciales, sino una mirada de algo que hay que resolverlo de forma profunda y en términos integrales, y que en esta solución debe involucrarse el conjunto de la sociedad. Este no es un tema exclusivamente de resorte policial, o no es un tema exclusivamente, si lo analizáramos en términos gubernamentales, de tal o cual secretaría o de tal o cual ministerio. Este es un problema que afecta al conjunto de todas nuestras sociedades, no solo la Argentina, sino de la de los otros países. ¿Se puede comparar? Algunos hablan de la situación de una Rosario parecía Ciudad Juárez, Pichetto habló de la Medellín. ¿Tiene punto de comparación geopolíticamente hablando? Acá hay particularidades de este tipo de delitos y de este tipo de desarrollo de delitos. Las formas tal vez se parezcan, pero en cada país el delito ha tomado, o la amenaza ha tomado formas propias. Yo como argentino, como ciudadano de este continente, realmente anhelo a no llegar a situaciones como la de Ciudad Juárez o de otras ciudades donde el narcotráfico ha ocupado lugares ya trascendentales que deberían ser ocupados por el Estado. Yo creo que en nuestro país, si hablamos de Argentina, todavía se está a tiempo con una política de Estado, una política integral, una política que involucre a todos los sectores de la sociedad, que involucre a todos los niveles de toma de decisión gubernamentales. No es un tema, insisto, exclusivamente policial, es un tema que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con todos aquellos aspectos
que terminan siendo buenos puntos de partida para que esta gente constituya estos verdaderos ejércitos por un lado, y por el otro lado que estructure de la forma que estructura su negocio, ¿no? Pues no deja de ser un negocio. Definitivamente. Uno de los tópicos que se van a tratar en este seminario tiene que ver con el fenómeno de la delincuencia juvenil organizada y particularmente las maras, que me gustaría conocer su opinión de cómo se desarrolló y qué se puede mirar desde el prisma argentino. Bueno, curiosamente las maras que surgieron en algunos barrios o en algunos suburbios de San Francisco, con población o con inmigrantes de algunos países centroamericanos, particularmente El Salvador y Guatemala, tomó un nivel de organización y de desarrollo en estos países centroamericanos muy importantes, una verdadera cultura de esta actividad delictiva, de esta actividad marginal, que ha tenido la capacidad de incorporar no solo a sectores juveniles, sino a otros sectores. Cuando digo culturales, porque el hecho de tatuarse integralmente su cuerpo, de tatuarse su cara, es una definición en sí misma, claro, ¿no? El hecho de que para honrar a poder ser admitido en las maras tienen que asesinar a un miembro cercano de su familia, es una pauta cultural. Desgraciadamente son pautas terribles, pero aquel que decide tatuarse su cara para que en ningún momento pueda abandonar el camino que eligió, porque siempre pueda o puede ser identificado por esos signos o por esos tatuajes, indudablemente es una definición en sí mismo, ¿no? Una definición muy importante. Acá y en otros países de América Latina hay, no sé si todavía se les puede poner el título de organización, pero hay desarrollos que tienen características parecidas o similares en cuanto al sector social que ocupa. Tal vez no en cuanto a estas formalidades que hablábamos antes, de los tatuajes, de la iniciación en el delito a partir, ¿no?, del asesinato de un ser querido, sino con otras formas. Pero bueno, cuando uno ve importantes sectores juveniles incorporados con el hilo conductor como fenómeno de la droga al delito, cuando uno ve que hay jóvenes de 17 años que son capaces de darle un tratamiento a una pareja de ancianos que no se lo daría en el reino animal, ningún animal a otro animal, uno dice, bueno, hay que empezar a analizar el porqué de estos fenómenos, ¿no? Claro. Hay que empezar a analizar además que vivimos en una situación de globalización donde no solo vienen las noticias buenas, sino que también importamos muchas veces aspectos de esta cultura. No quiero ser escabroso, pero me parece interesante ahondar en este ejemplo que usted decía respecto de cómo se daba este tratamiento, cómo se trataba esta pareja anciano por parte del integrante de las maras. Cuéntenos un poco. No solo integrantes de la mara, integrantes o jóvenes que uno se informa todos los días en los periódicos, que son capaces de moler a palos a una pareja de abuelos. Indefensa absolutamente. Totalmente indefensa, para que digan dónde tienen guardado, en algunos casos, los pocos pesos que pueden tener de su jubilación. O sea que son seres humanos que están en una situación de descontrol absoluto y total, porque insisto, es muy difícil encontrar en el reino animal, ¿no? Casi la cosa morbosa del placer de la violencia por la violencia misma, ¿no? Sí, la violencia por la violencia misma y la desesperación por obtener ese dinero, porque ese dinero tiene un destino inmediato, que es la adquisición de estupefacientes, que es la adquisición de droga. Y en esto es importante aclarar, porque muchas veces uno lee, o la tendencia de algunos analistas, a pensar que
la problemática de la inseguridad afecta más a determinados sectores sociales, a las capas medias u a otros sectores de mayor poder adquisitivo. Además, a mí me gusta esto repetirlo y creo que a veces aburro, que los sectores que más sufren estas actividades delictivas son los sectores más desprotegidos de la sociedad, son los sectores que menos tienen. Ese joven de un barrio marginal que cuando le robaron el sueldo, la zapatilla, le generan un daño que es muy difícil de reponer. Cuando le roban una quincena, le están haciendo un daño importante. Que le robaron el coche, que psicológicamente también es brutal, o que sufre su trauma. Además, desde el punto de vista material, tiene la capacidad de reponerlo por el seguro. Claro. Pero ese trabajador, ese dinero que le robaron, o esa mochila, o esa zapatilla, además, no lo repone. Vi en el trabajo que se hace en la revista ANDEF una mirada especial sobre Brasil y Río de Janeiro. ¿Qué saldo dejó? Sobre todo postmundial, ¿no? Con el ingreso del ejército en favelas, la policía de proximidad. ¿Qué saldo ha dejado la experiencia de Brasil en materia de seguridad? Bueno, en primer lugar, nosotros hemos invitado para nuestro seminario, ya han confirmado su asistencia, el ministro de Seguridad del Estado de Río de Janeiro, que es el señor Mariano Beltrame, y hemos invitado también a algunos generales del ejército brasilero que van a exponer, sobre todo uno de ellos que es el responsable justamente del área de seguridad del Estado, no solo de la ciudad de Río de Janeiro. La experiencia es una experiencia altamente positiva, no solo vista a la luz del buen resultado electoral que han tenido los dirigentes políticos que llevaron adelante esta propuesta y la ejecutaron, sino digamos en cuanto a una definición o tal vez en alguno de sus aspectos un modelo a seguir. Porque ¿cómo nace esto? Dice, la favela, el Estado no existía, o el Estado que existía, entre comillas, era el Estado del narcotráfico. La luz había que estar abonado a el jefe del cartel de la zona, el cable para ver TV igual, el transporte público igual, la salud igual. El Estado dijo, señores, nosotros somos el Estado. En las favelas el porcentaje más alto de su población son trabajadores, trabajan en la ciudad de Río de Janeiro. No es como cuando acá se cae muchas veces en el facilismo que, usando un término que a mí no me gusta, en la villa tal, no, porque ahí viven, son todos delincuentes. No, en estos barrios marginales que tenemos, muchos de ellos en el Gran Buenos Aires, en la capital federal, no todos los que viven ahí son delincuentes. La mayoría de los que viven ahí son trabajadores, que por problemas de vivienda y otros viven en estos lugares. Sí son lugares particularmente apropiados, como ocurrió en Río de Janeiro, para que se instale y se desarrolle estas actividades delictivas. El resultado es extraordinario. El Estado construyó viviendas con la participación de la gente. Estas unidades de pacificación lograron instalar centros de salud. O sea, el Estado brasilero dijo, el Estado somos nosotros. Y apareció, digamos, no es que pidió que la gente se acercara al Estado, sino que el Estado se trasladó territorialmente al lugar. Totalmente, es así. Y la Fuerza Armada, que en esto también a veces se genera un poco de confusión, las Fuerzas Armadas, si bien en Brasil, a diferencia de Argentina, están autorizadas para participar en algunos de los aspectos que tienen que ver con la seguridad interior, solo realizaron tareas de apoyatura logística, de cerco, o sea, no estuvieron, digamos, en el enfrentamiento directo que no sea el apoyo a las fuerzas policiales, tanto federales como del Estado de Río de Janeiro. Allá la fuerza más famosa es el BOPE, o más conocida como la tropa de élite, que es una fuerza de la policía militar del Estado de Río de Janeiro, ¿no? Otro de los tópicos que se va a tratar en el seminario es el tema del terrorismo internacional, ¿no? Digo, a poco más de 10 años, o de la irrupción fenomenal de Al-Qaeda y lo que pasó en los Estados Unidos. ¿Qué valoración tiene de cómo hoy se vive este fenómeno? Bueno,
en esto de estar hablando y ir pasando mis pequeños archivos del seminario, uno de nuestros invitados que va a llevar adelante esta problemática es el profesor Eli Carmón. Está considerado como una de las autoridades más importantes en el mundo, uno de los académicos más importantes en el estudio de terrorismo internacional, que bueno, que nos honra con su presencia. A mí me gustaría decir que más allá del terrorismo internacional, Argentina ha sufrido dos actos de terrorismo muy, muy importantes, como fue la Embajada de Israel y el atentado a la AMIA. Como la idea nuestra es la de concentrarnos en casos concretos, seguramente el profesor analizará algunos de estos aspectos, pero también vamos a debatir estas novedades en materia de terrorismo internacional, como son los ISIS, como son estas nuevas formaciones que están amenazando al mundo en términos globales, ¿no? Digamos, el germen Al-Qaeda ha sido y viene siendo superado por organizaciones y por gente que piensan, que están convencidos, que son fundamentalistas en esto, que tienen que construir, consolidar y desarrollar su propio Estado. Por un mandato divino, ¿no? Por un mandato divino. Es imposible racionalizarlo. Es imposible entender que uno diga, bueno, esta gente entonces quiere construir o trabaja, porque así lo expresan, para construir un Estado terrorista. Bueno, esto es lo que está sucediendo, ¿no? Mario, ¿quiénes y cómo pueden participar del seminario? Bueno, el seminario de los días 13 y 14 es abierto. Lo único que hay que registrarse en las páginas que nosotros tenemos habilitado en TAEDA Contenidos, y bueno, hemos puesto un equipo de gente que está recepcionando. Es abierto a todo el mundo. Mientras estamos hablando van a aparecer los graphs para que la gente pueda tomar nota y anotarse. Es abierto a todo el mundo que esté interesado. Sí, digamos, hay una buena parte de asistente que es con invitaciones, que nosotros hemos enviado invitaciones al mundo de la política, al mundo empresario, al mundo de la seguridad, a todo lo que justamente esta visión sobre la cual nosotros venimos trabajando ya desde hace muchos años, ¿no? Me acuerdo hace unos 10 años cuando empezamos a hablar de estos temas, muchas veces se nos cuestionaba o se nos condenaba porque decíamos, bueno, hablamos de cosas que en Argentina no sucedían. Desgraciadamente la evolución de los acontecimientos nos fue demostrando que esos análisis eran correctos, y hoy en día lo que queremos hacer con muchísima humildad es, digamos, en este fin de ciclo, porque nosotros hicimos nuestro primer seminario en Washington, D.C., con la George Washington University en el año 2010, nosotros hicimos nuestro segundo seminario de este ciclo el año pasado con la Universidad Jorge Tadeo Lozano en la ciudad de Bogotá, Colombia, y hacemos el fin de este ciclo de seminarios acá en la República Argentina, justamente por entender esto, ¿no? De que estas problemáticas arrancan desde Alaska a Tierra del Fuego. Así lo quisimos de alguna forma graficar, fotografiar, y lo que vienen demostrando nuestros seminarios, que nosotros no somos simplemente comentaristas de una realidad, sino nos interesa profundizar en esta problemática, tomar las experiencias de otros países en cómo han avanzado y ver qué podemos incorporar nosotros de estas experiencias, y finalmente generar
un plan de acción, que es lo que tenemos de alguna forma pensado, que vamos a publicar, si Dios quiere, el próximo año, las conclusiones de estos 3 seminarios en un libro y en un informe que, bueno, esperamos, en el caso de Argentina, entregar al próximo presidente constitucional, y que en los otros países todos aquellos que participan de este seminario también lo puedan utilizar como herramienta, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que todo este hemisferio tiene que llevar adelante propuestas prácticas. Cuando digo prácticas es tener intercambio de información de qué es lo que está sucediendo con esta problemática, que un país tenga la inmediata disposición a poder averiguar si un ciudadano de ese país que está viviendo o está visitando a otro, cuáles son sus antecedentes, como también nosotros entendemos que en nuestro país tomar experiencias que han sido muy exitosas, como es la propuesta de un Consejo Nacional de Seguridad, o sea, salir, insisto, de esta mirada policial de la problemática, claro, ¿no? Avanzar en una mirada integral, y en eso entendemos que tiene que participar todos los sectores de la sociedad. En esto todos tienen algo que decir, todos tienen algo que aportar y todos tienen algo para qué comprometerse, ¿no? Gracias por haber venido y estaremos difundiendo el seminario en los próximos días también, muy amable. Muchas gracias por la invitación y esta oportunidad de difundir algunas de estas ideas que, bueno, esperamos con mucha humildad que sean tenidas en cuenta. Claro que sí, gracias por venir otra vez. Muy amable. Así seguimos en Infobae TV. Entérate antes, baja la aplicación de Infobae.